Buenos días. Continuando con las ponencias, vamos a presentar a mi compañera Isabel Fallas. Ella es licenciada en Educación, primero y segundo ciclo, máster en Psicopedagogía y máster en Administración Educativa, en Educación Especial, neuroeducadora y profesora de universidad. Muy buenos días, profesora Isabel. Aquí le damos la bienvenida desde AIG, Costa Rica. Esperamos que sea de provecho esta ponencia para todos. Muchas gracias a la licenciada Jessica por la presentación. Vamos a hacer una pequeña charla con respecto a cómo debemos evaluar desde el ámbito de la neuroeducación. Para ello, voy a empezar compartiendo pantalla. Y vamos a ver un video. ¿Y qué hace que algunos educadores sean capaces de abrir la mente de los niños y a otros les cueste tanto, aunque tengan mucha experiencia? Sin duda la emoción. La emoción es el ingrediente fundamental para poder enseñar. Y es el ingrediente fundamental por el que el niño aprende. Delante de un niño, lo que hay que evocar es la curiosidad. Pero no de un niño. De mí, que soy bastante mayor. De usted, que es muy joven, o de cualquiera que nos esté escuchando aquí. ¿Qué es la curiosidad? Aquello que sobresale, aquello que está y es diferente a lo que vemos que es monótono. Entonces, despierta mi interés. Con ese despertar está la emoción que me hace en mi cerebro que se abran unas ventanas que son las de la atención. Con la atención y esas ventanas abiertas, la maquinaria del conocimiento se pone en marcha y entonces aprendo y memorizo. No intente usted nunca decirle a un niño, aprende y haz el favor de prestar atención, que no me estás prestando atención. Eso no sirve para nada. Ya no sirve. No sirve. Ya no sirve. No sirve, porque eso no tiene significado. Sin embargo, cuando yo le estoy hablando a un niño y de pronto saco un cartel de una jirafa por detrás de mí, el niño va a decir, ¡ey! ¡Qué interesante es eso! Y practica la atención. ¿Qué es lo que queremos con neuroeducación? Que la palabra del maestro sea como la jirafa que le acabo de decir. Que excite, que provoque el estímulo de las áreas de nuestro cerebro, los circuitos neuronales que codifican para la curiosidad. Cuando aprendamos eso, cambiaremos en profundidad lo que significa aprender, memorizar y enseñar. Claro, entonces, si decimos, como decíamos al principio, que si podría la neurociencia ayudar a que se aprenda aquello que verdaderamente se ama, ¿qué ocurre con asignaturas como, por ejemplo, las matemáticas? Para los que les cuesta mucho y directamente odian las matemáticas. Admitiendo el amplio espectro de lo que podemos hacer los talentos o las capacidades para las matemáticas, que es infinito, pues tenemos que admitir que las matemáticas, igual que la filosofía o que la lengua, se pueden aprender si se vehiculiza con emoción. Mire usted, no hay razón sin emoción. El cerebro funciona después que lo que vemos y escuchamos es transmitido por unas áreas, primero que son las de la emoción, y luego la emoción embebe la función de las áreas de asociación que codifican para aprender y memorizar. Por tanto, cuando hablamos de un árbol o cuando hablamos de un caballo, ya hablamos de entidades que vienen embebidas de emoción. La emoción es, por tanto, lo que incluso con matemáticas se puede hacer. Y eso es lo que hay que entender, eso es lo que hay que estudiar y saber cómo hacerlo. Por ejemplo, la neurociencia hoy nos demuestra que la matemática, hablando así en abstracto, son muchas cosas diferentes y se codifican en circuitos neuronales de áreas diferentes del cerebro. No es lo mismo el querer cuantificar grande o pequeño
que el hacer una matemática exacta. Funcionan áreas distintas del cerebro. Lo que ocurre, profesor Mora, es que, claro, entonces, ¿de qué se trata? ¿De que el profesor sea simpático? ¿De que el profesor sea enrollado? Mira qué bien me cae este profesor, voy a prestar atención a lo que dice. Bueno, le voy a decir algo. Y ese algo es un experimento que se hizo para detectar lo que se conoce como profesores excelentes. Cuando una serie de estudiantes que nunca habían visto unos profesores que le íbamos a plantar en un vídeo, lo que le pusimos es delante una serie de ítems en español, en donde podían puntualizar la capacidad docente que tenía el profesor, la capacidad de exponer, la capacidad de analizar el contenido, un largo, etcétera. Tardaron minutos en llegar a las mismas conclusiones que los alumnos que habían estado ya 6 meses con ese profesor. Es decir, el alumno o quien escucha ya tiene la capacidad de detectar el componente fundamentalmente emocional con el que se expresa el profesor. No es que haga el payaso delante del estudiante, no. Es una infinidad de ingredientes que, si me permite usted la propaganda, están en el libro. Sí, claro. En donde son muchos los que hacen a un profesor excelente, porque lo que hace es poner énfasis en los puntos importantes, silencios entre ellos para que esté el tiempo en que digiere el estudiante el punto importante, y así sucesivamente. Pero sobre todo, como decía un estudiante, es que este tío, algo que a mí me parecería aburrido, es que lo hace interesante. Muy bien, muy recomendado, don Francisco Mora. Él es un doctor en neuroeducación de origen mexicano. Y bueno, pues quise traer este video para iniciar esta exposición, tomando en cuenta de esa importancia de la que él habla acerca de cómo el profesor emociona a sus estudiantes. Porque obviamente estamos hablando de que las emociones son las que hacen que un estudiante aprenda. Ahora, refiriéndonos a la evaluación, entonces, ¿cómo llevamos a esos estudiantes con esa emoción que le hemos dado durante toda nuestra clase para que ellos puedan entonces ya ingresar en el momento de la evaluación? Recordemos que la evaluación es un momento, es una cosa que es totalmente que va desde que inicia el aprendizaje hasta que termina. Les digo esto porque hemos acostumbrado a que pensamos en la evaluación solamente en un momento de un examen. Quiero compartirles nuevamente pantalla para mostrarles una imagen sobre esto que les estoy diciendo. Quiero que le pongan atención a esta imagen. Vean ustedes aquí a unos animales de la selva. Y entonces les dice el profesor, para que la evaluación sea justa, todos van a realizar la misma prueba. Van a subir al árbol. Y veamos quiénes están. El mono debe estar encantado con esa evaluación. Pero, ¿qué pasa con el elefante? ¿Qué pasa con el pez? ¿Qué pasa con la foca? Ok, ¿qué es lo que pasa entonces? Nos hemos acostumbrado a pensar que una evaluación estandarizada es la más justa. Sin embargo, si nos ponemos a pensar en la diversidad de estudiantes que tenemos en nuestras aulas, nos vamos a dar cuenta de que estandarizar las pruebas no es lo más conveniente, porque tenemos estudiantes con diferentes capacidades, igual algunos con diferentes dificultades o bien con diferentes tipos de inteligencia. Entonces, estandarizar una prueba no sería lo correcto. Y si pensamos en que la evaluación, como les decía, es un asunto que inicia desde que inicia un tema, entonces nos vamos a dar cuenta que no necesariamente tenemos que llegar a una prueba escrita para poder evaluar. Vamos a ver en qué pensamos entonces. La evaluación no es un juicio de valor, o sea, no es lo que yo creo de mi estudiante.
es lo que logramos que el estudiante logre a través de cada clase que les damos. Y como vamos a trabajar con las emociones, entonces es esa pericia que va a tener el docente de buscar cuáles estrategias son las que realmente van a poner a funcionar ese cerebro o esos cerebros que tenemos en el aula. ¿Cómo? Bueno, tenemos que utilizar amplias y diversas estrategias en las que se promueva el uso de todo su cuerpo, de todos sus sentidos, porque es la única forma de llevar a los chicos a un aprendizaje perenne. Entonces, ¿cómo se debe considerar la evaluación? Integral. ¿Por qué es integral? Bueno, considera el todo como un todo. Además, es dinámica. Les decía que no es estática, va desde el inicio hasta el final y no podemos considerar entonces que en una prueba que hacemos al final de que enseñamos un tema, entonces ahí vamos a tener la realidad de lo que el estudiante aprendió. Porque como ustedes saben, entonces debemos promover la memoria de largo plazo. ¿Para qué? Para que el estudiante mantenga ese conocimiento y que no lo haga solo con su memoria de corto plazo cuando nos contesta un examen y que luego de ese examen o esa prueba escrita resulta que el estudiante ya no recuerda nada. Eso no es lo que pretendemos. Lo que pretendemos entonces es crear competencias en el estudiante, de manera que desde todas sus áreas afectivas, motrices, cognitivas, él pueda lograr que ese aprendizaje se traslade a su vida cotidiana. Ese es el fin de la evaluación, lograr que lo que nosotros enseñamos desde nuestras aulas sea trasladado primero a su memoria de largo plazo, para que él pueda movilizar todos esos conocimientos a su vida cotidiana. Vamos a ver, estas son situaciones que nos podemos encontrar dentro del aula. La falta de motivación, el uso de los celulares, que por supuesto es una situación que puede ser un pro o un contra, la apatía, la distracción, el ausentismo. Ok, el docente sabe que trabaja con todas estas situaciones. Sin embargo, todas estas situaciones deben de darle al docente herramientas para poder convertirlas en pro y no contras. Hablando de los celulares, vean que ahora nos estaba diciendo el doctor la situación de la tecnología, la virtualidad. ¿Qué tal si podemos preparar clases en las que nuestros estudiantes puedan utilizar sus celulares? De manera que podamos ponerlos a traer un video que les interese, por ejemplo, una canción, una pieza musical que sea de su agrado, que en lugar de castigar todas esas piezas, los traigamos con esas piezas musicales para que ellos las analicen en el aula y entonces tomen conciencia de todas una serie de situaciones que a veces nosotros quisiéramos que ellos tomaran conciencia, pero no los ayudamos. Entonces, el traer, por ejemplo, el celular y poder contar con este instrumento en el aula para que desde ahí, desde su contexto, ellos puedan crear una opinión, razonar sobre algunas situaciones, eso sería una herramienta a favor que podemos utilizar. En cuanto a la apatía, bueno, ya nos lo decía don Francisco, es la motivación. ¿Cómo vamos a llevar nosotros un contenido de manera tan atractiva que esa apatía se convierta en interés? Y obviamente, si hay interés, vamos a evitar distracción y obviamente el ausentismo. Aunque el ausentismo se da por muchas situaciones, una forma de que el estudiante llegue a la escuela es mantenerlo emocionado, que tenga ese interés por ir a la escuela porque siente esa emoción de saber que ingresa a su aula y hay un profesor que tiene clase atractiva, que tiene una clase que lo emociona, que tiene una clase que le permite aprender. Eso nos va entonces a resultar de una distracción o de una ausencia, vamos a tener entonces lo contrario. Alumnos motivados en el aula, alumnos que quieren venir al aula porque se sienten motivados. Todo esto es parte de una evaluación que vamos a ir
acumulando para luego tomar un criterio con respecto a cómo ha sido el trabajo de cada estudiante. Vean ustedes, ya no sabemos qué hacer para llamar la atención de los alumnos. A veces los docentes, puse esta imagen porque me llamó mucho la atención. ¿Cuántas veces hemos tratado de llamar la atención de los estudiantes de formas tal vez no inadecuadas, pero sí diferentes, digámoslo de esta forma? El llamar la atención del estudiante debe ser algo preparado. Por eso es que nuestras clases deben de ser algo planeado, de acuerdo a lo que nosotros vamos a ese tema que vamos a entrar de manera motivadora. Claro, hay profesores que tienen muchas habilidades. ¿Y qué importa? Está bien, hoy como hizo ese profesor, hoy me voy a tirar en el suelo. ¿Cómo creen ustedes que reciba la gente, sus alumnos, el que hoy usted se tiró en el suelo? Claro, hay un alumno dormido y ve que el profesor se tiró al suelo, ese alumno se va a despertar, por supuesto, porque el profesor hoy se tiró al suelo. Estoy diciendo que esto, lejos de ser algo inadecuado, podría convertirse en algo que de momento, ese día, llamó la atención al estudiante. Entonces, cualquier estrategia que podamos utilizar, y obviamente no estoy diciendo que ahora todos nos vamos a ir a tirar al suelo, pero a veces hay cosas que decimos, ¿y qué hago? ¿Qué es lo que puedo hacer? Hay cosas a veces mínimas que resultan algo llamativo para los estudiantes y que entonces los traemos al aula, los traemos nuevamente, les interesa. Entonces, hay muchas estrategias que podríamos implementar para poder llamar la atención, para poder emocionar. Un video que a veces, como les decía, hay muchas piezas que nosotros como docentes y como adultos decimos, qué barbaridad, ¿cómo escuchan esa música? Sin embargo, de repente, traerle a los estudiantes esa música de la que tanto nosotros hablamos y de la que tanto nosotros decimos que no escuchen, ok, traigámosla al aula y vamos a ver cómo la podemos someter a nuestros contenidos y de repente hacer una situación en la que ellos puedan analizar la letra de esas músicas, en la que ellos puedan tener un criterio acerca de si la quieren escuchar o no la quieren escuchar. Casi sin darnos cuenta, entonces, hemos estado prestando atención más a lo que enseñamos, a lo que preparamos y explicamos, que a lo que tienen que hacer los alumnos. Por eso quise poner esta imagen, porque verdaderamente a veces nosotros estamos pensando más en el examen. ¿Qué pregunta les voy a poner en el examen? ¿Cómo me contestan tal situación? ¿Cómo? Y en general, no vamos a decir que no, en general el sistema nos lleva a pruebas memorísticas. Realmente es una situación que se da y no vamos a tapar el sol con un dedo porque lamentablemente nuestros sistemas educativos, a pesar de que cambien los paradigmas, la evaluación siempre sigue siendo la misma. Vieran ustedes que con esta situación de la pandemia, a mí, desde el punto de vista evaluativo, me ha llamado mucho la atención el hecho de que hemos tenido que recurrir a aspectos más descriptivos o aspectos, vamos a ver, más de lo que vemos en el estudiante de un examen, de lo que es un examen. Por lo menos en lo que se refiere a nuestro país, acá en Costa Rica, que siempre se ha evaluado por medio de pruebas escritas, en esta situación de pandemia hemos tenido que recurrir ya no a prueba escrita. Y vieran ustedes cómo me ha llamado la atención el hecho de que estudiantes que no podían sobresalir, en lo que me refiero a una nota, no podían sobresalir porque resulta que a la hora de hacer los exámenes, a pesar de que ellos habían dado un esfuerzo, memorísticamente en el examen les iba mal.
porque, como les digo, el hecho de que nosotros en estas pruebas recurramos solamente a la memoria más que al proceso evaluativo, ha hecho entonces que los estudiantes que podrían ser mejores estudiantes en lo que se refiere a una calificación hayan estado bajos. Y vieran ustedes que me llama la atención en especial la situación de una estudiante con una condición de autismo. Este estudiante, les comento, que a pesar de muchos esfuerzos a la hora de hacer un examen, venía bastante baja. Su rendimiento era bastante bajo. Cuando se viene esto de la pandemia, resulta que la estudiante empieza a mostrar habilidades que tal vez no se habían notado porque no tenía la oportunidad de mostrarlas. Y entonces empieza, me comenta el profesor, que la niña empieza a entregar materiales hermosos hechos por ella, dibujos, participa en diferentes concursos de dibujo que había promocionado la institución y resulta que la niña empieza a destacar y destacar. Después de que como estudiante con pruebas escritas era una estudiante de bajo rendimiento. Cuando resulta que después de la pandemia no hay que calificar con exámenes, la niña sobresale. Entonces, ¿qué le decía yo al docente? En este caso, es lo que precisamente queremos que se note, que el examen no es una nota final, que el examen como prueba escrita, como lo que estamos acostumbrados a hacer, no evalúa las habilidades de un estudiante, no evalúa todas las situaciones que ese niño ha logrado para lograr desarrollar competencias que a futuro son las que lo van a hacer destacar como profesional y como persona. Vamos a ver. Características de la evaluación. Entonces, quedamos claros en que se debe privilegiar la reflexión, la creatividad, innovación y pensamiento crítico. No es entonces preparar a estudiantes para una prueba, es prepararlos para que puedan movilizar sus conocimientos a su vida real, a su contexto. Ok, como nos decía la presentadora que entrevistaba a don Francisco, ¿y qué hacemos con la matemática? Bueno, la matemática debemos de aprender y tener claro que la matemática no es solamente una situación de fórmulas, sino que todas esas fórmulas y que toda la matemática en general nació a raíz de una necesidad del hombre. Entonces, si por ejemplo vemos los números, ¿por qué existen los números? Bueno, porque el hombre tuvo la necesidad de contar, que tenía muchas ovejas y empezó con palitos, poniendo un palito, dos palitos, tres palitos, ¿ok? Y hubo un momento en que tuvo la necesidad de la creación de los números y por eso nacieron los números. ¿Por qué nacen las fórmulas de perímetros y áreas? Bueno, por una necesidad que se tiene. Entonces, desde la misma matemática podemos ir mostrando a los estudiantes la importancia de que la matemática es para el contexto y empezar a quitar ese temor y ese horror que hay por la matemática, entendiéndola como una necesidad, como una habilidad que podemos aprender para poder resolver situaciones de nuestra vida cotidiana. Entonces, lograr eso a partir de estrategias que promuevan las emociones de los estudiantes, incluso desde las matemáticas, entonces vamos a ir logrando que ese pensamiento crítico, esa reflexión y esa creatividad se desarrollen en los estudiantes. Existen diferentes formas para evaluar y a esto vamos con el hecho de que
no queremos que la evaluación se base únicamente en una prueba escrita. Y hemos estado tendientes a pensar que la prueba escrita es la mejor forma de saber si los estudiantes lograron un aprendizaje. Y ese mito o esa situación tenemos que eliminarla de nuestras cabezas como docentes, sacarnos ese chip, ya quitarlo y entrar en estos nuevos paradigmas de la neuroeducación y saber que un estudiante es capaz de dar más allá de su memoria, de producir. Y claro, con esto no quiero decir que la memoria no sea importante, pero sí llevar las pruebas solo condicionadas por la memoria es un error. Y entonces tenemos muchísimas formas de evaluar. Desde la observación en diferentes contextos, en trabajo colaborativo, la observación del desenvolvimiento del niño, incluso en su comunidad. Cuando un estudiante quiere hacer un proyecto comunitario, ¿y por qué no evaluamos el proyecto en lugar de hacerles un examen? Claro está que es una situación con la que tenemos que luchar desde nuestros sistemas educativos, porque muchas veces yo sé que los profesores intentan de algún modo salirse de este sistema de pruebas. Y sin embargo, al final se nos pide una evaluación numérica. Y por eso vuelvo a lo de la pandemia. En el momento en que hemos eliminado la evaluación numérica y hemos pasado a otros tipos de evaluaciones donde hemos encontrado que muchos estudiantes se destacan. Entonces, aquí les presento una forma de evaluar. Y estamos hablando del portafolio de evidencias. El portafolio de evidencias, como ven ustedes, es un proceso, porque obviamente son evidencias que el estudiante va a ir recogiendo durante un proceso que va a ser determinado por el docente, que podría ser una semana, que podría ser un mes, que podría ser, eso lo va a definir el docente de acuerdo a su tema, donde el estudiante primero va a tener que hacer una recolección o compilación de productos educativos, o sea, de lo que se está estudiando durante diferentes sesiones de una clase. Él va a requerir hacer un proceso de recolección, donde esa recolección en principio podría ser una simple recolección para poder llegar luego a una selección. Luego de que el estudiante hizo esa recolección, va a llegar a una selección del material que ha recopilado. En esa selección, entonces, es cuando vamos a tener a un estudiante estudiando todo lo que recolectó, buscando qué es lo más importante, definiendo qué es lo que tiene que poner en su portafolio. Claro, esta definición, esta selección, lo va a llevar a una criticidad, a una reflexión de todo lo que lo que tenía recolectado. Y es ahí donde vamos a mover ese cerebro, donde sin que el profesor esté diciendo, bueno, 2 por 2 es 4, entonces no, ahí va a estar el estudiante haciendo una selección de lo que él considera importante en su aprendizaje. Una vez que este estudiante logra eso, estaríamos nosotros como profesores logrando que el estudiante haga una selección de contenidos que en principio podría ser no precisamente los que queremos como docentes, pero sí aquellos contenidos que para él fueron importantes y que luego, al final, cuando haya una proyección, entonces vamos a seleccionar y va a entender cuando otros estudiantes presenten sus propias recolecciones. Entonces, una vez que ha seleccionado, va a llegar a una reflexión para poder expresar sus ideas, porque la idea del portafolio es que él pueda llevar sus ideas y plasmarlas en un portafolio. Y obviamente para plasmarlas y exponerlas va a tener que hacer una
reflexión de todas esas ideas, para luego llegar a una proyección. Y cuando ya el estudiante ha hecho un proceso como en este caso, como les digo, estoy hablando del portafolio. Sin embargo, hay otras estrategias que se pueden utilizar aparte del portafolio de evidencias, que pueden ser incluso creadas por el mismo docente, pero con la idea de que el estudiante tenga un proceso que lo lleve a un producto final. Esa es la idea. Proceso para un producto final, y que en ese producto final haya una exposición en la que sus compañeros y él compartan todo ese cúmulo de situaciones que lograron, y es ahí donde vamos a lograr una evaluación. Después de esto, después de un tipo de evaluación como esta, como bien podría ser otra, estaríamos dispuestos entonces a presentar una prueba escrita, que consideraría yo que a la hora de hacer esa prueba escrita, si quisiéramos, porque ya esto sería algo opcional, porque estamos hablando de que la prueba escrita no es la mejor opción. Pero a lo que me refiero es que si un estudiante ha llevado un proceso como este, en el que ha hecho recolección de material, en la que luego ha hecho una selección, una reflexión, que ha hecho crítica, que ha hecho una serie de situaciones que lo han hecho hacer conexiones neuronales, porque hay algo importante también en esto. Una vez que ellos logran hacer todo este proceso y logran luego llegar a exponer sus ideas, saben ustedes que para exponer las ideas es una situación que genera un conocimiento a nivel cerebral. O sea, cuando yo aprendo algo, lo puedo expresar. Si no puedo expresarlo, es porque todavía hay alguna situación que me está generando que el aprendizaje no fue completo. Pero cuando el estudiante logra expresar lo que aprendió, entonces podríamos darnos por satisfechos, porque podríamos decir, muy bien, este estudiante cumplió con su objetivo, que fue aprender el tema y exponerlos, expresarlo, que es lo más importante, que pueda expresar ese conocimiento. Y entonces, ahí yo me daría por satisfecha que un estudiante me pueda expresar ampliamente sobre el tema que él mismo logró ir recopilando. Muy bien. Obviamente, todo este proceso debe ser evaluado por medio de rúbricas o por medio de listas de cotejo, entre otros. Pero sí es importante que a la hora de hacer cualquier tipo de situaciones de aprendizaje o de evaluación, sepamos que tenemos que hacer rúbricas para poder evaluar al estudiante. ¿Para qué? Para que esto no se convierta en un juicio de valor del profesor, sino que sea a través de criterios realmente escogidos, realmente planeados, planificados, para que a la hora de hacer la calificación no sea mi juicio de valor, sino que sea una evaluación con base en el proceso que se dio. Muy bien. Voy a dejar de compartir pantalla. Y sí les quiero acotar con respecto a esta pequeña charla que he querido traerles, que, bueno, la evaluación, como les decía, es una situación que nos debe llevar a promover las emociones de los estudiantes antes de lo que es la memoria. Y aunque la prueba escrita por fuerza en nuestros sistemas educativos debemos generarla, esperando que esas pruebas escritas no sean el único juicio de valor que tiene el docente, la única forma de evaluar, que tenga el docente, porque en este caso nos pasaría como el profesor que les enseñé al principio de la selva, que estamos juzgando a todos los estudiantes creyendo que por ser una prueba estandarizada es
la mejor prueba y la más equitativa, pues démonos cuenta que realmente esto no es equitativo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a la compañera, la licenciada Isabel. Tenemos unas preguntitas aquí para que nos pueda responder, por favor, niña Isabel. La primera sería, ¿cómo se promueve el interés en las y los niños? Muy bien. Como bien lo decía don Francisco, lo más importante en nuestras clases es poder trabajar con todos los sentidos y a través de los sentidos trabajar las emociones. Un estudiante bien motivado, emocionado en el aprendizaje va a lograr dar muchísimos resultados, más que cuando solamente trabajamos la pizarra, que es lo que lamentablemente se acostumbra, o también a veces en esto de la virtualidad también, vamos a ver, no es cambiar el yo decir, más o menos, vamos a decir, las tablas, 2 por 1, 2, 2 por 2, 4. Y entonces digo, bueno, no lo quiero hacer ya desde la pizarra, voy a poner un video. ¿Y qué tal que ponga un video? Como ya lo he visto, de hecho, en algunas situaciones, y resulta que el video es un muñequito diciendo 2 por 1, 2, 2 por 2, ok, estaríamos pasando, sí, claro, a la virtualidad, pero con la misma metodología. Y es eso lo que tenemos que hacer, cambiar nuestras metodologías por juego, jugar en el aula, traer incluso su contexto al aula, trabajar todas estas inteligencias, todos esos tipos y ritmos de aprendizaje desde las aulas, trabajar con música, trabajar con pinturas, trabajar con todos los sentidos para que el niño esté emocionado y pueda mejorar todas sus competencias y habilidades. Pues, ok. Como les decía, la prueba escrita, al ser estandarizada, aunque sea para un solo grupo, no es equitativa. Si fuera mi recomendación desde la neuroeducación, yo eliminaría la prueba escrita. Lo mejor es trabajar con otros procesos como trabajo en equipo, trabajo colaborativo, portafolios de evidencias. Hay muchas técnicas con las que se puede trabajar. Sin embargo, como les decía, el sistema nos exige una prueba escrita. Y en el dado caso que tenemos que hacerla, entonces vamos a tener que hacerlo porque estamos obligados por el sistema. Pero que eso no sea motivo para eliminar otros procesos de evaluación. Que cuando el niño llegue a la prueba escrita, sea porque ya esa prueba escrita, sea porque ya ha pasado por un proceso y que gracias a ese proceso incluso ni va a tener que estudiar. ¿Por qué? Porque el proceso lo ha llevado a un aprendizaje. Entonces, ya ese niño, cuando llega a la casa y la mamá le dice, estudie para el examen, ya él sabe todo. ¿Por qué? Porque pasó por un proceso. Y entonces, a la hora de responder una prueba, ese proceso lo ha llevado a ser capaz y tener la competencia de responder una prueba. Muchas gracias, licenciada. La otra sería, ¿cómo se evaluaría según la neuroeducación? ¿Ok? Desde la neuroeducación, entonces, evaluamos a través de emociones, a través de aprendizajes que hemos llevado a contextos diferentes. Evaluamos más que todo, más que una situación memorística, evaluamos una competencia, una habilidad. ¿Qué es lo que quería yo lograr con cierto tema? ¿Qué habilidad?
Quería lograr con un tema que el niño tuviera la habilidad de reciclar. Ok, ¿cómo lo evalúo desde la neuroeducación? Yo observo a ese niño que está reciclando. Yo observo que ese estudiante está incluso trasladando a su casa el aprendizaje cuando le dice a la mamá, mamá, no bote ese cartón en el basurero común, separémoslo. Separemos las latas. Cuando yo logro que un niño adquiera una competencia, es esa la evaluación que para la neuroeducación damos por un éxito. El estudiante adquirió una habilidad o adquirió una competencia para. Esa es la evaluación desde la neuroeducación. Muchas gracias. Otra pregunta. ¿Usted cree que el estudiante es importante que sea el protagonista en el sistema educativo vigente? Definitivamente sí. El estudiante siempre debe ser el protagonista. Vean que en diferentes teorías del aprendizaje por las que ha pasado la educación, en principio el estudiante era un simple receptor y conforme han venido las diferentes teorías, el estudiante se ha convertido definitivamente en el protagonista. Desde el constructivismo, donde ya el estudiante es el que experimenta su aprendizaje. Desde ese punto de vista, el docente se convierte en un guía y el estudiante debe ser el autor, el protagonista del aprendizaje. Así que estoy completamente convencida que sí debe ser el protagonista. Muchas gracias, licenciada, por sus conocimientos. Le agradecemos la participación y colaboración en el primer Congreso de Neuroeducación Costa Rica 2021. Bueno, continuando con el programa, vamos a continuar con el receso del almuerzo. Nos volvemos a conectar a las 2:30. Continúe siguiendo nuestro canal y nuestro correo. Cualquier cosita, estamos atentos aquí. Todos los del equipo de AEG, muchas gracias por las participaciones de todos los ponentes y agradeciendo en especial a AEG Internacional también, a don Norberto. Parte de esto, ¿verdad? No sería sin el apoyo suyo. Muchísimas gracias y hasta más tardecito.